formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta En Dónde Estamos, un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Oriental del Uruguay. Empezamos, con mucha clase, ¿no? Mucha clase musical. Cosmic Love se llama este tema de Mayer Hawthorne. Es un músico actual que recrea el sonido soul de Filadelfia, recrea ese soul que hizo, por ejemplo, Marvin Gaye y tantos otros músicos de excelencia como David Ruffin, por ejemplo. Comenzamos así porque creo que tenemos que ir rumbo a esa excelencia del manejo de las palabras, muy descuidado, ¿no? Muy descuidado el manejo de las palabras, y muy particularmente descuidado de parte de ese ejercicio, o a partir de ese ejercicio que realizan las izquierdas populistas en Latinoamérica. Y en este caso hay un montón de ejemplos para dar. Yo voy a intentar resumir lo que puede significar un sistema de relaciones en el Estado de Derecho, y particularmente un sistema de relaciones que hacen a un todo de acuerdo a la ley de urgente consideración. Creo que ahí hay un gran tema. Y voy a apelar nada más y nada menos que a un gran pensador del siglo XX, quizá uno de esos pensadores que logra compendiar de modo erudicional el acervo de pensamiento que Occidente se fue dando al cabo de, ponele, 2 siglos, o quizá un poco más, porque don José Ortega y Gasset rastreó en el Renacimiento, en esas composiciones de pensamiento que autores del Renacimiento iban haciendo, siendo el antecedente mediato de lo que luego sería el pensamiento de la modernidad, el pensamiento de los siglos XVIII y siglos XIX, que van a abrir a través de ese campo de pensamiento la posibilidad de que surja una nueva organización social, que el Estado asuma una nueva relación entre las personas y entre las instituciones. Y claro, estoy hablando del Estado de Derecho, de ese Estado de Derecho que todos conocemos comúnmente como países democráticos y republicanos. Todo eso en su conjunto, también en su sistema de relaciones. ¿Qué nos dice Ortega y Gasset en un libro que él publicó que se llama La deshumanización del arte? Mirá qué interesante, él apela al concepto del ser y dice que el ser antiguamente se lo consideraba como la cosa en sí misma. Era algo así como en relación a la cosa o a la realidad. Sin embargo, dice Ortega y Gasset, la vida de una cosa puede ser su ser, sí, es su ser. ¿Y qué es el ser de una cosa?, pregunta. Un ejemplo nos lo aclarará. El sistema planetario no es un sistema de cosas. En este caso, de planetas, más bien hablamos de un sistema planetario que antes no existía, que se va creando, y esos planetas existen en relación unos a otros. Más bien, entonces, el sistema solar, por ejemplo, dice Ortega y Gasset, es un sistema complejo de relaciones. Hemos visto que un individuo, sea una cosa o persona, es el resultado del resto total del mundo.
Y enfatiza en este capítulo acerca del ser, Ortega y Gasset, en el concepto de individuo. Siempre va al tema individuo, pero en relación. Habla de un todo y del individuo. Por eso te voy a repetir. Hemos visto que un individuo, sea cosa o persona, es el resultado del resto total del mundo. Es la totalidad de las relaciones. En el nacimiento de una brizna de hierba colabora todo el universo, dice Ortega y Gasset. ¿Se advierte la inmensidad de la tarea que toma el arte sobre sí? ¿Cómo poner de manifiesto la totalidad de las relaciones que constituye la vida más simple, la de este árbol, la de esta piedra, la de este hombre? Si todo necesita de un complejo sistema de relaciones, como dice Ortega y Gasset, hasta esa simple brizna o esa piedra al costado de la vereda, nosotros mismos. Pues bien, eso también podemos decir que es un sistema legal. Eso podemos decir que es el Estado de Derecho. En sí, ¿es un ser? No, es un sistema de relaciones. Y en ese sistema de relaciones, si faltara algo, empezamos a desestructurar a ese ser único o a esa entidad única que es el Estado de Derecho. Imagínate un Estado de Derecho que le saques la independencia de poderes, que le saques ese contrapeso de relaciones entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Imagínate un Estado de Derecho al que le saques la posibilidad única que tiene y exclusiva de administrar justicia. Imagínate que le saques al Estado de Derecho la posibilidad constitucional de garantir, de cobijar nuestras libertades individuales, porque el Estado de Derecho precisamente concibe ese sistema de relaciones y concibe que somos individuos que necesitamos de un todo, del universo, del cosmos, de la biología, pero también de la sociedad, de la interrelación entre todos nosotros. Fíjate vos a qué nivel de complejidad filosófica llega este capital cultural que tenemos en Occidente. Si habrá que cuidar las palabras, porque en esa desprolijidad de las palabras, desprolijidad que podemos comparar con el vestir de Mujica, por ejemplo, esa desprolijidad en el hablar, no significa que hables simple o sencillo, significa que hables mal, que apeles al recurso de desvirtuar el concepto de las palabras. Y acá quiero entrar en el tema. Yo iba a venir por el lado de las tan mentadas y tan anunciadas y a su vez tan esperadas auditorías. Pero voy a ingresar por otro lado, voy a ingresar por el lado de la ley de urgente consideración, precisamente tomando en cuenta este sistema de relaciones. La ley de urgente consideración es una ley que abarca prácticamente la institucionalidad del Estado, así que imagínate el sistema complejo de relaciones que plantea esta ley, que tiene 4 versiones, es decir, fue debatida 1, 2, 3, 4 veces en nuestro Parlamento hasta que tomó su forma definitiva. Esta ley, que si no me equivoco está en unos 479 artículos, una cosa por ahí, no llega a 500 artículos, es una ley extensa en el articulado, pero a su vez es compleja en el tramado, en la interrelación institucional. Habíamos visto con el doctor Rubén Flores Darquevicius algunos de esos entramados o interrelaciones. Lo estamos viendo también con el doctor Gustavo Subía, ex fiscal de la Nación y hoy por hoy en el rol de diputado por esa tercera vía que integra el Partido Colorado. Panelista también, columnista que nos honra muchísimo con su presencia todos los viernes, al igual que la eminencia del doctor Rubén Flores Darquevicius, quien le da mucha sustancia a este programa desde el punto de vista de lo que significa hacer un periodismo desde el Estado de Derecho, la República y la democracia. El cuidado de las palabras. Se escucha por ahí en esa campaña pro referéndum, por ejemplo, que la ley de urgente consideración va a tirar a la calle a los inquilinos, que te va a dejar sin nada, que protege a los propietarios y que la gente vulnerable, los pobrecitos que no tienen nada, le van a dar una patada
en el trasero y quedan en la calle. Mentira. Están mintiendo con las palabras. Están usando mal el sentido legislativo, lógico, de interrelación que la LUC plantea. ¿Por qué? Porque la LUC agrega un derecho. La LUC no quita nada del sistema de alquileres, de la ley de alquileres, de nuestro sistema legal que es a través de la ley de alquileres y a su vez concordada por leyes interpretativas. No quita nada de eso. Todo eso sigue exactamente igual. Las garantías para los alquileres, el sistema de garantías para los propietarios y también para los inquilinos, los procesos de desalojo en el caso de la irregularidad en los pagos, todo eso sigue exactamente igual. Lo que hace la ley de urgente consideración es agregar un derecho. Agrega un derecho a aquellos inquilinos que no tienen la posibilidad de tener una base de ahorros o de presentar algún tipo de garantías, y le permite a los propietarios, si acaso tienen la voluntad, la libre voluntad individual de hacerlo, de alquilarles esa propiedad, de permitirles una morada, una casa, bajo determinadas características. Y lo que sí sucede, para garantía de esos propietarios que de algún modo se la juegan alquilando ante personas que no tienen un respaldo económico, si acaso ocurriera una irregularidad en esos pagos, bueno, el trámite del desalojo es mucho más rápido. ¿Por qué? Bueno, por la lógica de la protección también en el derecho de propiedad. Simplemente eso, se agrega un derecho y no se quita nada de lo anterior. Otro tema, por ejemplo, vinculado al delicado uso correcto de las palabras, el equilibrio de derechos. Lo vimos también con el doctor Rubén Flores de Arquevicio, el equilibrio de los derechos. ¿Cuáles, por ejemplo? El derecho de huelga. El derecho de huelga en nuestro país estaba en un debe porque se había permitido por legislaciones anteriores que existiera como medida de fuerza la ocupación. Eso contraviene los convenios internacionales de trabajo y Uruguay tenía un dedo acusador de parte de las organizaciones internacionales, también de derechos humanos, respecto a la ocupación porque viola el principio de la protección a la propiedad privada, que también Uruguay está suscrito a tratados que protegen la propiedad privada, que es uno de los elementos, o si vos querés, de los paradigmas que fundamentan nuestra organización social occidental. Cuando hablo de Occidente, todos ustedes entienden, ¿verdad? Europa, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Japón, gracias a Dios occidentalizado, y América Latina, que vive en ese interregno prácticamente en pugnas ideológicas que obedecen, digamos que al museo de las ideas del siglo XIX. Todavía no estamos claros, no tenemos claro si queremos ser estados socialistas o estados con economía de mercado o economía capitalista, con democracias liberales, representativas y con alternancia en el poder. Todavía parece que no está claro en muchos sectores de las sociedades de los países latinoamericanos. Y acá pasa exactamente eso. Inclusive todo ello está, ese diferendo, esa, digamos, discordia o ese antagonismo en el pensar la organización social está cimentado en el Foro de San Pablo, desde el año 1990. Eso vamos a volver a citar. Pero volviendo, después de esta digresión, ¿qué pasa entonces con el equilibrio de esos derechos? Pues bien, el derecho de huelga en la LUC está equilibrado con otros derechos, con el derecho que tiene esa persona que no quiere hacer huelga, con esa persona que quiere trabajar. Por lo tanto, hay un equilibrio entre el derecho de huelga y el derecho al trabajo. Pero también está equilibrado con el derecho a la propiedad privada, porque no permite la, digamos, ocupación. ¿Por qué? Porque establece que el ejercicio de huelga se hará pacíficamente. El ejercicio del derecho de huelga se deberá hacer pacíficamente, así como también se deberá hacer pacíficamente el derecho a la no huelga. El no huelguista también debe pacíficamente ingresar a su lugar de trabajo, lo mismo que los propietarios. Por lo tanto, lo que formula
la ley de urgente consideración es una coexistencia pacífica entre los ciudadanos que optan por una u otra actitud. Principio claro, neto, del derecho de propiedad, derecho al trabajo y derecho a la huelga. Tres principios que también apuntan perfectamente al principio de individualidad. Es decir, como individuos tenemos esos derechos y los podemos ejercer. ¿Queda claro? Entonces, a partir de ahí comenzamos a cuidar el sentido de las palabras y a hablar correctamente nuestro idioma. Sucede que las izquierdas populistas, y no solo populistas, sacale lo de izquierda populista, las izquierdas en sí, de perfil marxista, desde la Unión Soviética en adelante, la historia nos muestra que van pervirtiendo el sentido de las palabras. Y eso es muy peligroso. Cuando se instala en la sociedad uruguaya, por ejemplo, de parte de los propugnadores o los propagandistas de este referéndum contra la LUC, que esta ley es regresiva, cuando se instalan las palabras regresiva, de romper el Estado inclusivo o la sociedad inclusiva, que ataca a los vulnerables, se están instalando expresiones muy fuertes que no obedecen a la realidad de la ley. Cuando lees esa ley, se defiende sola. Apenas comenzás a leerla, está absolutamente compadeciéndose con el concepto del Estado de Derecho sin violar absolutamente nada respecto a lo que la Constitución dice, sino todo lo contrario. Apela a fortalecer institutos, a ayornarse, diría en italiano, es decir, a poner al día institucionalidades que necesitamos que estén al día. ¿Por qué? Porque Uruguay, al ser un Estado de Derecho tan prestigiado y tan prestigioso a nivel internacional, estaba en el debe en un montón de temas, y eso también colabora o coadyuva a crear un escenario que se le llama el clima de buenos negocios y un clima inversor, porque da estabilidad institucional a los inversores al saber que cuentan con ese material jurídico, con ese marco jurídico de calidad. Por lo tanto, cuando se vaya a un debate, pero un debate en serio en este tema, a través de los grandes medios de comunicación, no como estoy viendo, que no está mal, pero lo ven muy pocos, quizá algún, a ver cómo te podría decir, algún interesado, como me pasa a mí, algún periodista que le interesan estos temas, y va entonces y observa esa señal de televisión que se llama Asuntos Públicos, una señal que fue instalada en el gobierno anterior y que hoy se la sigue usando, que es algo así como un apéndice de canales oficiales como TNU, pero que está esa señal tratando temas muy especializados. Son prácticamente foros por televisión o conferencias por televisión sobre temas muy puntuales que hacen al interés de empresarios, de científicos, por ejemplo, y también de la clase gobernante o del sistema político uruguayo. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un debate ya en Asuntos Públicos, debate sobre la LUC. ¿Quién se enteró de los uruguayos? Si se hiciera ahora una encuesta, ¿cuántos uruguayos saben que hay un debate entre la oposición y representantes del gobierno sobre la ley de urgente consideración ya en este tiempo, ahora, antes de que la Corte Electoral se expida ratificando o no las firmas para ir a un referéndum? Bueno, lo hay en Asuntos Públicos, pero queda circunscrito a un ámbito demasiado específico, y también cuando vi ese debate, vi que se discurre en tecnicismos, en pellejerismos técnicos que la gente no entiende. Por lo tanto, hablar correctamente nuestro idioma es hablarlo para que todos lo entiendan. Nuestras palabras tienen una potencia impresionante. Ha sido concebido el castellano, como todas las lenguas romances, como las lenguas avanzadas, prácticamente todas hijas del latín, hermosísima lengua madre de las lenguas romances, ha sido concebido sobre dimensiones de la palabra. Nuestras palabras tienen varias dimensiones. Se las puede interpretar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista meramente coloquial, desde el punto de vista connotativo, qué connotación asume una palabra, desde el punto de vista de la acepción de la palabra, qué acepción tiene, es decir, cómo la define el diccionario, qué tipo de palabra es un sustantivo,
es un sustantivo nominativo, es un adjetivo, es un adverbio. Bueno, todo eso que parece tan aburrido como esto que estoy diciendo, es fundamental que se lo use, que se lo aplique bien en el territorio de la opinión pública desde figuras que son referenciales en nuestro país. Y cuando se hable de este tema, que se lo hable clarito, como diría lamentablemente el desaparecido periodista Sonsol. Que sea clarito. Y por eso yo comparto esa actitud que tiene el doctor Gustavo Subía cuando el otro día nos dijo en el programa, tienen que estar los que están en la pomada, como se decía antiguamente, ¿no? Aplicando esas antiguallas verbales, pero que tienen un gracejo impresionante, que tienen ese folclorismo que nos permite a todos entender de qué hablamos. Es decir, tiene que darse un debate de esta ley, que es fundamental para que el país tome un rumbo determinado. Y yo acá no tengo camiseta de ningún gobierno, estoy hablando del punto de vista estrictamente republicano y democrático. Todo un país votó por este tipo de cambio, por tener un país mejor legislado, por tener un país como ahora vamos viendo en la rendición de cuentas, con una racionalidad en los gastos, y que nos permite tener un rango inversor importante, una credibilidad, un investment grade importante a nivel internacional. Todo eso hace un clima de negocios que va a resultar posteriormente en más trabajo, porque va a venir inversión, porque va a contagiar positivamente, no como lo otro. Va a tener estímulos el empresario del capital extranjero y el empresario de capital nacional, y sabemos todos que hay mucho capital nacional que está en el exterior del país. Se calcula que son más de 8.500 millones de dólares que no están acá en el país y que son de uruguayos, por ejemplo. ¿Y cuánto capital extranjero que pueda venir si esto se encamina? Pero claro, usando mal las palabras, metemos varios palos en la rueda y desestabilizamos un proceso de gobierno. Volviendo a esto del sistema de relaciones, que en definitiva es la vida, y que en definitiva es la vida de un Estado de Derecho, y que así lo plantea la Ley de Urgente Consideración, bueno, habría que comenzar a pensar en el buen uso de las palabras, en el uso correcto de las palabras para debatir. Por ejemplo, cuando se trata este tema, explicar a la población que se aplica la coexistencia pacífica de los ciudadanos en el ejercicio de derechos que deben estar equilibrados, porque antes estaban en conflictos, había un desbalance, un desequilibrio de derechos, y todos nuestros derechos tienen el mismo rango, el mismo nivel. En este caso, el derecho de huelga, el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo. En tema de alquileres, por ejemplo. En otro tema que estaba viendo el otro día en la ley, que es impresionante, por ejemplo, el Estado, a partir de la Ley de Urgente Consideración, ahora va a poder contratar empresas para obras públicas o para servicios, pero bajo un régimen de licitación, como lo que establece el Código. Un régimen de licitación quiere decir que es un régimen que tiene un proceso determinado, un llamado a empresas, y las empresas que el Estado, a través de técnicos, catalogue o califique como las mejores, entrarán en competencia para ver con qué empresa o empresarios se queda el Estado para llevar adelante determinada obra. Esas empresas tienen que ser competitivas, es decir, van a tener que ser las mejores en la calidad del trabajo que plantean, en la calidad de sus proyectos, en la calidad de sus técnicos y profesionales, y en el costo relación-beneficio, relación costo-beneficio. Todo eso tendrá que ser evaluado según dice la Ley de Urgente Consideración. Por lo tanto, se va a eliminar el abuso de la contratación directa, de ir directamente siempre a las mismas empresas, como se lo hizo durante 15 años de un modo absolutamente irresponsable y desprolijo, gastando muchísimo dinero, porque ahí no se transparenta el proceso de contratación del Estado a empresas privadas que tercerizan servicios o nos brindan obras, la ejecución de obras. En ese sentido se tendrá que estipular en cuánto tiempo se hará, cálculo de costos, proyección de costos, en cuánto tiempo, temporalidad de la obra. Todo eso se establece en la Ley de Urgente Consideración. Fíjense de lo que estamos hablando. Y además agrega
una garantía que es indispensable, que las empresas que sean convocadas por el Estado tienen que ser aquellas que figuren en una suerte de padrón empresarial por especialidad de rubro. ¿Qué quiero decir? Que las empresas que estén en ese padrón, que deberán necesariamente estar en un padrón de empresas que el Estado reconozca como tales, que son las que están habilitadas para ser convocadas para determinadas áreas del Estado, tienen que estar previamente registradas en una suerte de registro nacional de empresas que estén calificadas, con buenas calificaciones, dentro del rubro empresarial. Y no como pasa ahora, que hay empresas que ofrecen sus servicios y parecen almacenes de ramos generales. Te ofrecen servicios de pronto de caminería como de conexión de fibra óptica y mañana te venden un jabón. No, no puede ser así. Tienen que ser empresas especializadas en ese rubro, empresas de construcción, empresas de informática, empresas, qué sé yo, de telecomunicaciones, lo que fuere, pero empresas que estén en ese rubro, en ese giro. Y a partir de ahí el Estado tiene un control estricto de lo que se hace, de lo que se contrata, sobre todo en esa interrelación, en esa armonía de interrelaciones que plantea esta ley muy inteligentemente, que es precisamente la austeridad presupuestal, una rendición de cuentas necesaria anualmente y a su vez una regla fiscal. Esto quiere decir un rango de gasto, un techo, un tope de gastos, y que sean justificados a través de asientos contables, que deberán tener precisamente su auditoría. Auditoría que puede ser interna y auditoría que también se puede externalizar. Es decir, hacérsela a través del servicio de una empresa privada, técnica. Volvemos a lo mismo. Y en ese caso estaría dentro del régimen de luz. Empresas que estén empadronadas en el Estado, las que estén habilitadas para presentarse a concursar. ¿Cuánto evita eso de amiguismo, de dedocracia, de nepotismo, como se dice técnicamente? ¿Cuánto evita eso a los uruguayos de gastos innecesarios? ¿Cuánto evita a los uruguayos de sobrecostos? ¿Viste todo lo que significa ese concepto de usar bien las palabras y la interrelación de las cosas? Qué bueno, ¿no? Que me reencontré con don José Ortega y Gasset. Estamos hablando de un enorme pensador de nuestra lengua castellana, de un pensador que logró, de algún modo, capitalizar el acervo cultural de Occidente. Me parecía que era importante traer esto a colación, porque esta ley de urgente consideración hace un todo. Esta ley de urgente consideración hace un todo. Y toca las relaciones que hay institucionales del Estado. Abarca, se derrama sobre el Estado. ¿Cuál sería la lógica de extirparle 135 artículos a un todo que hace interrelaciones y que precisamente hace a un ser nacional? La dejamos por acá y ya vamos a la segunda parte del programa. Vamos a conversar con el diputado César Vega, ingeniero agrónomo, sobre un tema muy, muy interesante también, que tiene que ver con la alimentación saludable, la producción saludable en el país, y algunos datos que él trae que son bien, bien, bien interesantes y es importante escucharlos. Quédate ahí porque tenemos que saber en dónde estamos. ¿En dónde estamos?